Pero si es con posterioridad al artículo 42, ahí es distinto, porque el 42 ya fija definitivamente las categorías y los acreedores incluidos en ellas. ¿Mm? Claro, mi pregunta era si era posterior a la del 42, la renuncia al privilegio. Y en realidad vos fijate que es definitiva los efectos del cómputo de las mayorías. En realidad tendría que estar, esa posibilidad no podría modificarlo, no, el 42 es la fecha que tenés. El 42 es la fecha que tenés. En realidad tendría que constituirse igualmente para el caso de que existieran, pero los efectos de determinar qué acreedor integra cada categoría y los efectos del cómputo del pasivo y las mayorías, el 42 es la que te fija la pauta. Hay discusiones, a ver, no todos piensan uniforme, Mozo pensaba una cosa distinta, hay otros autores que piensan, digo lo más uniformemente aceptado o mayormente aceptado, ¿no? No quiere decir, hay algunos que dicen que mientras que esté vigente el periodo de exclusividad y hasta el último día del periodo de exclusividad, si alguien renuncia tendría que... Pero lo que pasa es que eso modifica mucho la estrategia del deudor. Y el 42 es bastante terminante y claro al respecto, de que fija definitivamente las categorías y los acreedores incluidos en ellas. ¿Mm? Eso sí, las categorías mínimas legales deberían siempre, digamos, preverse. Lo que pasa es que si alguien hace este juego, imagínate que quedaría solamente un sujeto en una sola categoría y dispone la suerte del concursado, porque si dice que no, la mayoría, todo es él, porque se tendría que requerir en su categoría la unanimidad. Y con solo decir que no, lo lleva a la quiebra. ¿Se comprende? Lo que se quiere aventar con esto es la posibilidad de esto, del ejercicio abusivo de derechos, que no está, la ley no protege el ejercicio abusivo de derechos. ¿Mm? Es decir, una cosa es un derecho y otra cosa es el ejercicio abusivo del mismo, y ahí, bueno, habría que ver. ¿Mm? No sé si te quedó claro, Yara, si querés preguntarme algo más. Yo para no... Sí, yo lo que escuché en la clase que se subió es el ¿Mm? tema de, bueno, la discusión esa de las mayorías que no se Claro, computan previo y con la renuncia previa y posterior. Lo que no claro. entiendo bien es, entiendo lo del abuso del ejercicio abusivo de derechos, que es algo de lo que hablaba Garauso, pero no entiendo qué pasa si, capaz que no me quedó muy claro el tema, si posterior a la sentencia de verificación un quirografario, un acreedor laboral renuncia al privilegio y no está prevista la categoría. O sea, previamente tendría que haberse previsto la categoría por si hay una renuncia, porque en realidad sería una categoría constituida sin ningún... No entiendo muy bien eso, perdón si estoy diciendo ahí. Fíjate que dice, fija definitivamente las categorías. Las categorías mínimas legales las vas a fijar. Hola Franco, que ahí pone alguno que se está sumando recién, ¿cómo estás? Bien. A ver, todos estos temas son discutidos y no quiere decir que nadie sea el dueño de la razón absoluta. En definitiva, vos considera que en cada expediente, más allá de todas estas discusiones que uno puede ver en doctrina y todo eso, en cada expediente, ¿quién va a resolverlo? El juez. El juez, como director del proceso, en cada expediente particular, es el que resuelve la suerte. A ver, los autores pueden discutir un montón. Todos pueden decir con fundamento una u otra posición. De hecho, es uno de los temas bastante discutidos, aunque mayoritariamente se entienda que el límite para todo este tipo de disquisiciones es el 42. Pero tenés de todo tipo y color de posturas, todas con sus fundamentos, cada uno entiende que la suya es la más válida, por supuesto, uno siempre es apasionado en sostener sus posiciones, pero en definitiva, ¿quién lo resuelve en el expediente en concreto? Lo resuelve el juez. Entonces, el juez en ese expediente en concreto va a resolver la situación del renunciante, pero lo mayormente aceptado es que lo que fija definitivamente las categorías, no solamente fija los acreedores, las categorías, pero también es cierto que se tienen que respetar las categorías mínimas legales. Lo que pasa es que no puedes constituir una categoría sin nadie, cuando no hay nadie. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo haces? Si las mayorías tienen que estar reunidas en cada categoría, ¿comprendés lo que te digo? Es decir, la categoría se va a fijar en función del tipo de Claro, acreedor que por tengas. ahí, claro, por ahí va mi duda, porque Claro. constituir una categoría sin acreedores quirografarios del inicio no Y tendría entonces, sentido. ¿cómo se reúnen las mayorías? Y por si las moscas, no. Perdón.
Así, más en castellano antiguo, ¿no? Me parece que a lo que se refiere Yara, yo también tenía la misma duda, es en torno a el video de Garouso de la unidad 9, que dice que no se podría fijar definitivamente los acreedores en ese momento procesal porque podría haber, por ejemplo, un incidente de revisión o una renuncia de un acreedor privilegiado que pase a ser quirografario. Hizo Lo que hincapié en eso. si el doctor Arauzo lo dijo ahí en el video, yo la verdad que ese no lo, en particular ese no lo vi, lo cual no quiere decir, a ver, cada posición es válida, desde que lo plantea es válida, lo que va a resolver cada situación en particular es el juez en ese puntual expediente, lo resuelve el juez. Lo resuelve el juez. Por ahí mayoritariamente aceptado está esta posición de que lo más definitivo que hay al momento de establecer qué categorías son y los acreedores que son es el 42. Pero bueno, siempre tenemos una mayoría que dice una cosa y algunos que piensan lo contrario. ¿Es más válido una posición que la otra? Y en realidad en el expediente, tampoco, en definitiva en el expediente va a importar lo que decida el juez para ese caso en puntual, ¿no? Hay posiciones mayormente aceptadas, otras que son posiciones y son construcciones muy inteligentes que en un momento no son tan aceptadas y que al día de mañana quizás sean las mayormente aceptadas estas, porque todo va generando una evolución y las cosas cambian. Ustedes, si quieren después yo lo repaso puntualmente y se los informo, me fijo el video en puntual ese. Yo les digo lo que mayormente... Igual también lo aclaró que estaba... que si lo da expresamente así, tal cual, tal cual. Quiere decir que esa es la posición, por lo menos, de él al respecto, y es tan válida y valedera como, sí. Hay muchas posiciones respecto de este tema. Ustedes se van a dar cuenta que en el ejercicio profesional después, ustedes mismos van a tener distintas posiciones. ¿Por qué? Porque en un momento les va a tocar representar a uno que está en un lado de la vereda. En otro expediente van a usar los mismos argumentos que utilizaron en contra de ustedes a favor de ustedes. Y ustedes van a hacer, no quiere decir que van a ser como un panqueque, pero ustedes van a encarnar la defensa de los derechos de su representado. Y muchas veces van a necesitar, por eso siempre digo que no es bueno cerrarse en una sola forma de ver la realidad. Ustedes tienen que ver todos los argumentos de todo tipo, porque después, para asesorar debidamente a un cliente, muchas veces le va a servir un sector de la biblioteca y en otro caso van a ir a buscar justo el otro sector, porque en realidad ustedes defienden los intereses de su cliente. Y muchas veces su cliente va a necesitar que ustedes estén por uno en una posición y por otro en otra posición. Por eso es bueno siempre no cerrarse y decir, no, este es el único camino. No, están todas estas posibilidades, porque ustedes no saben el día de mañana a quién les toca representar y qué van a tener que usar. Ahora, pueden desde doctrina decir, yo pienso así, para mí lo correcto es esto. Ahora, cuando estén en el ejercicio de la profesión, van a buscar el sector de la biblioteca que favorezca a los intereses de su cliente. Distintos si son jueces. ¿Se comprende? El día de mañana, si les toca ser jueces, ahí sí van a poder decir, yo pienso esto. Y ahí es donde dicen, 274. Para eso estudié tanto y tomo posición por este lado. ¿Se comprende? Buenas, Sí, Eva, perfecto. Bueno, a ver si alguien más tiene alguna duda. ¿Ninguna duda más, chicos? ¿Nada? Yo tengo una duda, no sé si la puedo hacer todavía porque es sobre el trabajo y lo subieron hace muy poquito. Sí. Sí. Es sobre el tema del arancel, en el tema de cuando hay que peticionar la verificación. Sí. Bueno, en este caso, para mí no va el arancel, pero no sé si lo tengo que aclarar en el texto mismo, si hay que aclarar que el artículo lo dice, si no se pone nada y listo. El tema es que a ver, yo te tengo que dar un final abierto, porque en realidad si no le doy la respuesta a tus amigos, que también tienen que pensar tus compañeros si corresponde el arancel, porque es un caso en que no está exceptuado, si corresponde, se suma el crédito. Si no corresponde, no se suma el crédito y se aclara que no corresponde porque es un exceptuado. Entonces, en ese caso puntual, vos tendrás que determinar si lo sumás o no, depende si está excluido o no del pago del arancel. Perfecto.
ahora entiendo. Bárbaro, gracias, doctora. Yo tenía una duda del tema de los intereses, cómo plantearlo en el escrito. ¿Hay que Bien. pedir una tasa en específico? No, no importa tanto la tasa en particular, porque, a ver, acá se les dan pocos elementos. Ustedes pongan cualquiera, porque pueden inventar, porque a ver, puede haber un interés legal, uno convencional, pueden haber pactado alguno que surja del instrumento. Entonces, no importa la tasa, porque, o si quieren pongan que en el contrato se pactó tal o cual y ponen algo, pero en realidad lo que va a estar revisado particularmente a los efectos de corregirle el trabajo práctico, perdón, es que lo calculen bien desde el momento X, ustedes justifiquen desde qué momento lo están reclamando y hasta qué momento los liquidan. Si lo liquidan hasta la presentación, si lo liquidan hasta la sentencia, si lo liquidan hasta la publicación de dictos, si lo liquidan hasta el día que presenta la verificación de créditos. No le doy la respuesta, pero eso es lo que tienen que pensar. Perfecto, buenísimo. Bien, perdón, buenas tardes, me incorporo porque estábamos esperando en el otro Zoom, pero no vino nadie, Vir, así que me Claro. incorporo acá un ratito. Bueno, perfecto. Acá estamos. Porque los del otro grupo estaban rindiendo hoy un trabajo práctico que es oral, que ustedes ya lo van a tener. Y bueno, y había algunos que tenían inconvenientes tenían que rendir laboral y pedían rendir un poco más tarde, y bueno, el doctor se había quedado esperando a ver si se sumaban ahora al Parece, otro, pero bueno, no se parece que sumaron. se arrepintieron, o le fue bien en laboral y están festejando, o le fue mal y están tristes, pero no están aquí. Una de dos, pero no están. Así que, No están. bueno. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? Bueno, van bastante bien. Saben que el pedido ese de verificación, bueno, cuando terminen de leer todo el material que se les subió de la bolilla 8, bueno, lo presentan y bueno, vamos a irlo viendo, analizando. No les voy adelantando mucho el contenido ni nada, porque es lo que queremos que trabajen, piensen. La mayoría de estos trabajos prácticos son para que ustedes comprendan más el tema, porque una cosa es decir, no, tiene que presentar el pedido indicando monto, causa y privilegio, sin patrocinio, y otra cosa es cuando ustedes tienen que volcarlo en un modelo concreto de pedido de verificación. Les sirve para fijar mejor el tema y para comprenderlo mejor, y les permite integrar todo lo que vinieron viendo hasta ahora, en materia de efectos, en materia de arancel, en materia de un montón de cosas. Entonces, la idea es hacerlos pensar un poquitito, para que les ayude, para que les quede mejor comprendido, y además les sirva para el día de mañana para el ejercicio profesional, porque si no lo ven ahora como aspecto práctico, no lo ven nunca más y salen después al ejercicio sin tener esa experiencia. Exacto, Así que sacándolo bueno, de la abstracción de la lectura del artículo o incluso de algún texto doctrinario y llevándolo a tener que confeccionarlo, uno tiene que pensar, ¿y dónde pongo el monto? ¿Dónde pongo la causa? ¿Dónde pongo el privilegio? Como preguntaba recién, ¿qué hago con los intereses? ¿Qué crédito es? Y ahí ven, bueno, esto en la práctica entonces va a surgir de tal o cual manera. Y más allá, por supuesto, del futuro, también les sirve para empezar a lo que realmente importa, que es entender la ley, ¿no? O sea, saber de memoria los conceptos es algo que se le van a acordar ahora y se lo van a olvidar al otro día del examen. Entonces, eso no les sirve a ustedes, no nos sirve a nosotros tampoco, pues no estaríamos haciendo bien lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo, en la así que si práctica, les surgen dudas, es parte del crecimiento Obvio, y de la evolución. Es mejor así. en la práctica, los escritos estos de pedido de verificación de crédito, cuando lo pide un acreedor quilografario común, ¿tienen una formalidad o presentan cualquier cosa? Y Porque vas a ver de de todo. todo. Normalmente hay una formalidad, generalmente más allá de que no se requiere patrocinio letrado para la verificación temporánea, lo terminamos haciendo abogados, y hay una suerte de formalidad, pero cada tanto te sorprendes viendo Cualquier Cada cosa. cosa. cosas muy bizarras. Pero la realidad es que, bueno, justamente ahí es donde del otro lado el abogado del concursado tiene que evaluar, o sea, uno tiene que armar el pedido pensando no solo en cumplimentar los requisitos, sino en cómo eludir o cómo no dar argumentos a una potencial observación o impugnación. Recuerden que estos pedidos pueden ser observados e impugnados tanto por el concursado como por cualquiera de los otros acreedores y hasta los trabajadores. Entonces, ahí es donde, esto en realidad es un ejercicio mental que uno tendría que hacer a la hora de hacer cualquier demanda, ¿no?
o cualquier Tal cual. pedido de verificación que tiene los efectos de una demanda, que es pensar, ¿y acá qué me pueden decir? Y si yo acompaño esta factura, y estaría bien que mande remito, y con el remito estamos un poquito mejor parados, por dar un ejemplo de una situación concreta donde uno a partir de lo que está escribiendo tiene que pensar cómo podría la otra parte hacer alguna defensa, ¿no? Ejercer alguna defensa y tratar de evitarlo en la medida que se pueda. Claro. Y si no lo presenta, si no va el abogado, va a hacerlo un primo hermano contador, que más o menos También. ahí va, porque entonces como no quiere pagar honorarios, se va el primo hermano contador y el contador le dice si le entra en la mensualidad y le manda y ahí También, viene con el también, contador que también, le prepara el pedido de verificación. también. Pero la Claro. estructura, y por eso cuando lo arma un abogado, el abogado piensa ya estructuradamente, es bastante más estructurado que cualquier otro, y piensa en la organización, es, a ver, un encabezado conforme, bueno, ¿a quién va dirigida la verificación? ¿En qué concurso? Un encabezado. Después el objeto, apetito, ¿de qué vengo a pedir? Vengo a pedir esto, ¿no? Ujú. ¿Y qué tengo que cumplir? Indicar monto, causa y privilegio. Y después tengo que hacer la fundamentación, qué estoy acompañando, cuál es el negocio jurídico subyacente, bla, 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 bla. La prueba, es decir, lo que voy a acompañar de instrumental, que le exhibo, que en este momento no se exhibe, si es por mail, se manda directamente como archivo adjunto, Es cierto. pero si fuera presencial, porque va presencial, se pone un buen barbijo, una mascarilla y se va a la oficina del síndico, y se lo exhibe, en definitiva, se lo exhibe, y el detalle de lo que le exhibe, ¿no? Obviamente después con todas las copias que pide la cosa, y después el derecho, si cree que es necesario fundamentarlo en algún derecho, porque hay alguna cuestión de derecho en juego, y finalmente el petitorio, que pide la verificación, que pide ser admitido al pasivo concursal del concurso de Menganito de tal. Por tal monto, causa y privilegio. Y cuando hablamos del monto, con todas sus variantes, ¿qué vengo? El monto por capital, intereses, gastos de esto, gastos del otro, bla, 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 bla. Recuerden también tener muy en claro quién es el acreedor. Si se trata de Claro. una empresa, bueno, quién representa esa empresa y de qué manera, ¿no? Aunque sea mencionarlo, no digo inventar una documental, pero a la hora de la confección del escrito, decir, bueno, si es una sociedad anónima, bueno, quién es el que lo presenta, etcétera, etcétera. Que son cosas fundamentales también porque a la hora de, si no uno no justifica personería, puede, acá no hay excepción de falta de personería, sino que podría llegar a considerarse inadmisible el crédito, después hay que ir con una revisión. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta también a la hora de la confección. En definitiva, si bien no es una demanda, el pedido produce los efectos de una demanda y tienen que tener los cuidados que tienen cuando redactan una demanda. Exactamente. Porque en definitiva es básicamente así. No es, pero es como si lo fuera. Pero como si lo fuera. No es porque no sea una demanda que le den menos importancia. Así es. Bueno, Así es. ¿alguna preguntita más? Bueno, están tranquilos, ¿eh? Ah, ustedes no están porque el lunes no tienen parcial. el lunes Toman la otra. mate, Ya nos va a llegar, me parece, la época. Ya va a llegar, ya va a Sí, llegar. cuando los otros estén relajados y haciendo la plancha porque ya rindieron, ustedes van a estar claros. Sí. Pero bueno, ¿Hasta por aquí? ahora están todos Bueno. relajados, es otra historia. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Hasta qué Bueno, orilla Bueno. es esta primera parte? ¿Cómo? ¿Hasta qué orilla es? hasta ¿La la 12. primera parte? 12. Bien, perfecto. Sí, vamos La tranquilos. 12 que es la de Salvataje. Bueno, Bien, perfecto. bueno. Nos Bueno, vemos chicos, entonces. nos Bueno, vemos. gracias. Gracias. Hasta Chao, luego. buen fin de Hasta el semana. viernes que Chao, viene. chao. Chau, chau. Chau. Chao, chao. Chao. Chao.